Patty F. Goku, el peso de las estrellas. El favor. La lluvia caía sobre Tokio como un manto de cristales líquidos, fragmentando las luces neón de Shibuya en 1000 colores distorsionados que bailaban contra el asfalto mojado. El sonido era casi hipnótico, ese golpeteo constante contra el vidrio del apartamento en el piso 32 del edificio Mori Tower, donde las nubes parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas con los dedos. Son Goku estaba de pie frente al ventanal, con una taza de café negro humeando entre sus manos. El vapor se elevaba en espirales perezosas, mezclándose con su reflejo fantasmal en el cristal. Sus ojos negros como el abismo más profundo del océano, tan oscuros que resultaba imposible distinguir la pupila del iris, observaban sin ver realmente, perdidos en ese espacio intermedio entre el pensamiento y la nada. Tenía 20 años, pero había algo en su mirada que sugería siglos de existencia. No era cansancio, no exactamente. Era más bien una quietud perturbadora, como la superficie de un lago de montaña en el momento previo a que una piedra rompa su calma perfecta. Su cabello era una contradicción visual fascinante, negro como ala de cuervo en su mayoría, pero salpicado de puntas plateadas que brillaban bajo cualquier luz como si hubieran sido bañadas en mercurio líquido. Algunos decían que era teñido, un trabajo artístico de algún estilista caro de Harajuku. Otros juraban que era natural, una anomalía genética heredada de algún ancestro olvidado. Goku nunca se molestaba en aclarar el misterio. Dejaba que la gente especulara mientras él se dedicaba a cosas más importantes. Como ignorar su teléfono, por ejemplo. El dispositivo había estado vibrando durante los últimos 45 minutos sobre la mesa de cristal de su sala, el nombre Takeshi Yamamoto iluminando la pantalla con una insistencia que bordaba lo patológico. Goku había contado las llamadas 17 hasta el momento y cada vez que el teléfono volvía a cobrar vida, una pequeña sonrisa atiraba de la comisura de sus labios. Takeshi siempre había sido persistente. Era una de las pocas cualidades que Goku genuinamente respetaba en él. El apartamento estaba sumido en esa clase de silencio que solo se logra en las alturas, donde el ruido de la ciudad se convierte en un murmullo distante, casi onírico. Los muebles eran minimalistas: un sofá de cuero negro, una mesa baja, estanterías llenas de libros que iban desde filosofía clásica hasta manuales de combate medieval. En las paredes, 3 fotografías enmarcadas, una del monte Fuji al amanecer, otra de un bosque de bambú en Kioto, y la tercera de un grupo de perros de caza posando junto a un hombre mayor que compartía los mismos ojos abismales de Goku. Su abuelo. El único familiar que le quedaba, viviendo en aquella mansión apartada de la civilización donde Goku había pasado los primeros 15 años de su vida. La llamada número 18 interrumpió sus pensamientos, y esta vez Goku decidió que ya había torturado suficiente a su amigo. Con un movimiento fluido, porque todos sus movimientos eran así, fluidos, controlados, como si cada músculo de su cuerpo operara en perfecta armonía con los demás, dejó la taza sobre la mesa y tomó el teléfono. Creí que te habías quedado sin batería, dijo a modo de saludo, su voz grave y modulada, con ese timbre particular que hacía que la gente guardara silencio solo para escucharlo hablar. Goku, la voz de Takeshi explotó desde el auricular con la fuerza de un petardo en un templo silencioso. Llevo casi una hora llamándote. ¿Dónde demonios estabas? Aquí, respondió Goku con simplicidad. Mirando la lluvia. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Goku casi podía visualizar a Takeshi pasándose la mano por el cabello con frustración, ese gesto que hacía cada vez que no entendía la lógica o la aparente falta de ella detrás de las acciones de su cliente más problemático. Takeshi Yamamoto había sido el manager de Goku durante los últimos 3 años, desde que un director de cine independiente había visto a Goku en un café de Shinjuku y había decidido, en ese preciso instante, que necesitaba a ese joven de mirada imposible en su película. El resto, como suelen decir, era historia. 3 películas independientes. Un papel secundario en un drama televisivo que había roto récords de audiencia. Una aparición en una producción de Hollywood que le había valido menciones en revistas que Goku jamás había leído y probablemente jamás leería. Y sin embargo, a pesar de todo ese éxito aparente, Goku seguía viviendo su vida como si la fama fuera un concepto abstracto que ocurría en otra dimensión, una que ocasionalmente se intersectaba con la suya pero que nunca lograba afectarlo del todo. Necesito que vengas a la oficina, dijo Takeshi finalmente, su voz adoptando ese tono que usaba cuando sabía que estaba a punto de proponer algo que Goku rechazaría. Ahora. ¿Por qué? Porque tengo algo importante que discutir contigo. Algo que no puede esperar. Goku volvió a mirar la lluvia.
Las gotas habían cambiado su ritmo, golpeando ahora con más fuerza, como si el cielo mismo estuviera impaciente. Puedes decírmelo por teléfono. No, no puedo. Esto es diferente, Goku. Confía en mí. Confía en mí. 3 palabras que Goku había aprendido a sopesar con extremo cuidado a lo largo de su vida. La confianza era un lujo que pocos podían permitirse en una industria construida sobre sonrisas falsas y promesas vacías. Pero Takeshi era uno de los pocos que había demostrado merecerla. Había sido Takeshi quien había rechazado ofertas millonarias en nombre de Goku cuando los guiones no estaban a la altura. Había sido Takeshi quien había manejado el circo mediático con mano firme cuando las revistas comenzaron a especular sobre la vida personal de su cliente. Y había sido Takeshi quien, en una noche particularmente difícil hace 2 años, había encontrado a Goku sentado solo en el techo de este mismo edificio, mirando las estrellas con una expresión que había asustado al manager hasta los huesos. No hablaron de esa noche. Nunca lo hacían. Pero desde entonces, había un entendimiento tácito entre ellos, una línea de comunicación silenciosa que trascendía la relación profesional. Dame 1 hora, dijo Goku finalmente. 1 hora. Goku, la oficina está a 15 minutos. Exacto. Necesito terminar mi café. Y antes de que Takeshi pudiera protestar, Goku colgó. Se quedó allí, de pie frente a la ventana, durante los siguientes 45 minutos exactos. Su café se enfrió en algún punto, pero no le importó. Había aprendido hace mucho tiempo que la temperatura de una bebida era insignificante comparada con el valor de un momento de paz. La verdad era que Goku sabía exactamente por qué Takeshi estaba tan desesperado por hablar con él. Había visto los correos electrónicos que su manager creía haber enviado en secreto. Había notado las llamadas a horas extrañas, los susurros nerviosos cuando Goku entraba a la oficina sin anunciarse. Algo estaba gestándose. Algo grande. Y Goku, con esa intuición casi sobrenatural que poseía, sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía anticipar. La oficina de Takeshi estaba en el distrito de Roppongi, en el 10º piso de un edificio de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de Tokio como un espejo gigante. Goku llegó empapado a pesar del paraguas. La lluvia había arreciado durante el trayecto, convirtiéndose en un diluvio que desafiaba cualquier protección, y entró al vestíbulo dejando un rastro de gotas sobre el mármol pulido. Los guardias de seguridad lo reconocieron de inmediato, inclinando la cabeza en ese saludo respetuoso que los japoneses reservaban para aquellos que habían alcanzado cierto estatus. Goku devolvió el gesto con la misma solemnidad, porque aunque muchas cosas le resultaban indiferentes, el respeto por la tradición no era una de ellas. El ascensor lo llevó hasta el 10º piso con un zumbido suave, y cuando las puertas se abrieron, encontró a Takeshi esperándolo en el pasillo con la expresión de un hombre que había bebido demasiado café y dormido muy poco. Por fin exhaló Takeshi, agarrando a Goku del brazo y arrastrándolo hacia su oficina. ¿Tienes idea de lo que he pasado esta semana? No particularmente. Exacto. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué te desapareces durante días sin decirle a nadie dónde estás? Porque eres, sin lugar a dudas, el cliente más difícil que he tenido en toda mi carrera. Eso suena como un cumplido. Takeshi le lanzó una mirada que claramente no estaba de acuerdo con esa interpretación. La oficina era un espacio amplio, decorado con gusto occidental que contrastaba con la estética tradicional que predominaba en el resto del edificio. Había un escritorio de caoba, sillones de cuero marrón, y una pared entera cubierta de fotografías que documentaban la carrera de los diversos clientes que Takeshi representaba. Goku encontró su propio rostro en varias de ellas: premieres, alfombras rojas, sesiones de fotos, y sintió ese familiar desapego que siempre experimentaba al verse a sí mismo convertido en imagen. Era como mirar a otra persona. A alguien que existía en un plano paralelo donde las cámaras y los flashes tenían significado. Siéntate, ordenó Takeshi, señalando uno de los sillones mientras él mismo rodeaba el escritorio para ocupar su lugar habitual. Y antes de que digas nada, necesito que me escuches completamente. Sin interrupciones. ¿Puedes hacer eso? Goku se sentó, cruzando una pierna sobre la otra con esa elegancia natural que hacía que cada uno de sus movimientos pareciera coreografiado. Su ropa estaba empapada: un suéter negro de cuello alto, jeans oscuros, botas de cuero que habían visto mejores días pero no parecía notarlo ni importarle. Habla. Takeshi tomó una respiración profunda. Luego otra. Y una tercera. ¿Recuerdas a Hiroaki Tanaka? El nombre flotó en el aire entre ellos como una bomba de tiempo.
Goku sintió algo tensarse en su pecho no visible, nunca visible, pero presente de todas formas mientras su mente retrocedía 5 años en el tiempo. Hiroaki Tanaka. El director que había descubierto a Goku en aquel café de Shinjuku. El hombre que había visto algo en un adolescente de 15 años que ni siquiera Goku sabía que poseía. El artífice de su primera película, un cortometraje experimental sobre la soledad urbana que había ganado reconocimiento en festivales independientes de todo el mundo. Y también el hombre que había salvado la vida de Goku, aunque esa era una historia que muy pocos conocían. Lo recuerdo, respondió Goku, su voz cuidadosamente neutral. Bien. Porque me llamó hace 3 días. Desde Los Ángeles. Los Ángeles. La meca del entretenimiento occidental. El lugar donde los sueños se construían y se destruían con igual facilidad, donde las estrellas brillaban con luz prestada y las sombras escondían secretos que podían destrozar carreras enteras. Goku había estado allí solo una vez, durante el rodaje de aquella producción de Hollywood. Había odiado cada segundo el calor seco, el smog que pintaba los atardeceres de naranja artificial, la falsedad que goteaba de cada sonrisa en cada fiesta a la que había sido obligado a asistir. ¿Y qué quiere Hiroaki de mí? No era una pregunta, no realmente. Goku había aprendido hace mucho que las preguntas eran una pérdida de tiempo cuando podías simplemente esperar las respuestas. Takeshi se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados sobre el escritorio, sus ojos brillando con esa mezcla de emoción y ansiedad que Goku había aprendido a reconocer como la señal de algo importante. Hiroaki está produciendo una serie. Una serie grande, Goku. Estamos hablando de una plataforma de streaming global, presupuesto de 9 cifras, el tipo de proyecto que define carreras. Y te quiere a ti para el papel principal. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Goku no reaccionó visiblemente. Su rostro permaneció inmóvil, una máscara de calma perfecta que había perfeccionado durante años. Pero internamente, algo se agitaba, esa corriente subterránea de emociones que mantenía cuidadosamente enterrada bajo capas de control y disciplina. Una serie. Un papel principal. Hollywood. Todo lo que había evitado deliberadamente durante los últimos 3 años. No dijo, y su voz salió tan plana como la superficie de un lago helado. Takeshi cerró los ojos, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Goku. No me interesa Hollywood. No me interesa ser el centro de atención de una producción masiva. Y definitivamente no me interesa pasar meses en Los Ángeles. Pero. No. La palabra cayó como una guillotina, cortando cualquier argumento que Takeshi hubiera preparado. El manager se reclinó en su silla, frotándose los ojos con cansancio. Sabía que dirías eso. Le dije a Hiroaki que dirías exactamente eso. ¿Y sabes lo que me respondió? Goku permaneció en silencio, esperando. Me dijo, recuérdale que me debe un favor. El tiempo pareció detenerse. Un favor. Goku sintió esas 2 palabras resonar en lo más profundo de su ser, desenterrando memorias que había enterrado con tanto cuidado que casi había olvidado que existían. 5 años atrás. Un adolescente de 15 años sentado en el borde de un edificio, las piernas colgando sobre el vacío, los ojos vacíos mirando la ciudad que se extendía debajo como un océano de luces. No había querido saltar, no exactamente. Pero tampoco había querido quedarse. Había estado, suspendido. Entre la vida y la muerte. Entre el ser y el no ser. Y entonces Hiroaki había aparecido, buscando locaciones para su nueva película, y había encontrado algo mucho más importante que un fondo cinematográfico. Habían hablado durante horas esa noche. Sobre el arte, sobre la vida, sobre el significado o la falta de él de la existencia humana. Hiroaki no había intentado convencer a Goku de nada. No le había dado sermones sobre el valor de la vida ni le había amenazado con llamar a las autoridades. Simplemente, había estado allí. Presente. Escuchando. Y cuando el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, Goku había decidido bajar del borde. Algún día, había dicho Hiroaki mientras lo acompañaba hasta la salida del edificio, te pediré un favor. Y espero que me lo concedas, no porque me debas algo, sino porque para entonces habrás entendido que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla. 5 años. Goku había vivido 5 años más gracias a esa noche. Había experimentado cosas que jamás habría imaginado. Había actuado, había viajado, había sentido el peso de la existencia en todas sus formas. Y ahora, Hiroaki estaba cobrando ese favor. ¿Cuándo?, preguntó Goku, su voz reducida a un susurro. Takeshi parpadeó, claramente sorprendido por el cambio de actitud. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo comienza la filmación? En 2 semanas.
Goku, ¿estás diciendo qué? Dije que le debía un favor. Y yo siempre pago mis deudas. Takeshi se quedó boquiabierto durante varios segundos antes de recomponerse. Sacó una carpeta de uno de los cajones de su escritorio, una carpeta gruesa, llena de documentos que claramente había preparado con anticipación, esperando este momento, y la deslizó sobre la superficie de madera hacia Goku. Aquí está todo. El contrato, el cronograma de rodaje, información sobre el personaje, detalles de producción. La filmación durará aproximadamente 6 meses, todo en locaciones de Los Ángeles. El estudio te proporcionará alojamiento, transporte, todo lo que necesites. Goku tomó la carpeta pero no la abrió. Sus ojos permanecieron fijos en Takeshi, buscando algo en la expresión de su manager que no podía identificar. ¿De qué trata la serie? Bueno, es un drama romántico. Con elementos de thriller psicológico. Tu personaje es un hombre misterioso que llega a una ciudad y se encuentra enredado entre 3 mujeres que luchan por su atención. Cada una representa algo diferente: pasado, presente, futuro, y él debe elegir cuál de ellas es su verdadero destino. Romántico. Por supuesto que era romántico. Goku sintió una chispa de ironía amarga encenderse en su pecho. Él, que había pasado la mayor parte de su vida evitando conexiones emocionales, interpretando a un hombre atrapado en una red de romance y deseo. Hiroaki siempre había tenido un sentido del humor retorcido. Y el elenco preguntó, más por obligación que por genuino interés. Takeshi vaciló. Era un gesto pequeño, apenas perceptible, pero Goku lo captó de inmediato. El elenco es impresionante. Eso no responde mi pregunta. Lo sé. Es solo que, Takeshi se detuvo, pasándose la mano por el cabello en ese gesto nervioso que Goku conocía tan bien. Las 3 actrices principales son bastante conocidas. ¿Conocidas cómo? Conocidas como en probablemente las 3 mujeres más cotizadas de Hollywood en este momento conocidas. Goku arqueó una ceja, el único signo visible de su creciente curiosidad. Nombres. Takeshi respiró profundamente. Jenna Ortega. Sydney Sweeney. Y Megan Fox. Los nombres cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que se expandieron en la mente de Goku mientras procesaba la información. ¿Conocía esos nombres? Por supuesto. Era imposible no conocerlos, incluso para alguien que evitaba activamente las noticias de entretenimiento. Jenna Ortega había explotado en popularidad después de una serie sobre una famosa familia gótica, transformándose en un fenómeno cultural que trascendía fronteras. Sydney Sweeney había cautivado al mundo con su mezcla de vulnerabilidad y fuerza en un drama adolescente que había generado conversaciones sobre su actuación durante meses. Y Megan Fox. Megan Fox era un nombre que había definido una generación, un rostro que había lanzado 1000 portadas de revistas, una presencia que comandaba atención simplemente por existir. 3 mujeres. 3 fuerzas de la naturaleza. Y él, un actor japonés de 20 años que prefería la soledad de su apartamento a las luces de cualquier alfombra roja, iba a ser el centro de gravedad alrededor del cual orbitarían. Esto es una broma, dijo Goku, aunque sabía perfectamente que no lo era. Me temo que no. Hiroaki quiere que yo, específicamente, trabaje con ellas 3. Sí. En escenas románticas. Intensamente románticas, según el guión. Durante 6 meses. Correcto. Goku cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió algo que se acercaba peligrosamente al pánico, una emoción que había creído erradicada de su sistema hace mucho tiempo. No era miedo a las mujeres, no exactamente. Era miedo a lo que representaban: intimidad, conexión, la posibilidad de sentir algo más allá de la superficie cuidadosamente construida de su existencia. Había pasado años perfeccionando su armadura emocional. Años aprendiendo a interactuar con el mundo sin permitir que el mundo lo tocara realmente. Y ahora, Hiroaki lo estaba arrojando directamente al fuego, forzándolo a enfrentar todo lo que había estado evitando. El favor, comprendió entonces, no era simplemente actuar en una serie. Era vivir. Realmente vivir. Goku, la voz de Takeshi sonaba distante, como si llegara desde el otro lado de un océano. ¿Estás bien? Goku abrió los ojos. Su rostro había vuelto a esa máscara de calma perfecta, sin rastros de la tormenta que había rugido brevemente en su interior. Estoy bien, respondió. Envíame los detalles del vuelo. Estaré listo. Y con eso, se levantó del sillón y caminó hacia la puerta, dejando a Takeshi con la boca abierta y una carpeta llena de documentos que aún no habían sido revisados. Las 2 semanas siguientes pasaron en un borrón de preparativos y despedidas.
Goku visitó a su abuelo en la mansión apartada, pasando 3 días entre los perros de caza y los cientos de libros que llenaban cada habitación. No le contó los detalles de la serie. Su abuelo nunca había entendido realmente la industria del entretenimiento, pero sí le informó que estaría fuera del país durante medio año. El anciano simplemente asintió, esos ojos idénticos a los de Goku brillando con algo que podría haber sido orgullo o preocupación o ambas cosas. El mundo es grande, había dicho su abuelo mientras compartían una cena silenciosa en el comedor de la mansión. Y tú eres joven. Ve, experimenta, aprende. Pero recuerda siempre de dónde vienes. Goku había prometido recordar. También había leído el guión, finalmente. Las 200 páginas de diálogo y direcciones de escena que describían el viaje de su personaje, un hombre llamado Kai, misterioso y magnético, que llegaba a Los Ángeles huyendo de un pasado que se revelaba gradualmente a lo largo de la temporada. El romance era central, tal como Takeshi había advertido. Había escenas de besos descritas en detalle casi clínico, momentos de intimidad que requerirían una vulnerabilidad que Goku no estaba seguro de poseer, confesiones emocionales que lo harían desnudarse emocionalmente frente a las cámaras y, por extensión, frente al mundo. Pero lo que más le llamó la atención fueron las notas manuscritas que Hiroaki había incluido al final del guión, escritas con esa caligrafía desordenada que Goku recordaba de hace 5 años. Goku. Este personaje eres tú. O más bien, es quien podrías ser si te permitieras sentir. Te he observado durante estos años, incluso desde la distancia, y he visto cómo te escondes detrás de esa máscara de indiferencia. Es hora de que la dejes caer. Confío en ti. H. Goku había leído esas palabras una docena de veces, tratando de descifrar su significado completo. ¿Hiroaki realmente creía que esta experiencia lo cambiaría? ¿Que 6 meses fingiendo romance lo transformarían en alguien capaz de experimentarlo genuinamente? Era absurdo. Ridículo, incluso. Y sin embargo, había una parte de Goku, pequeña pero persistente, que se preguntaba si tal vez solo tal vez Hiroaki tenía razón. El día del vuelo llegó con un cielo despejado que contrastaba irónicamente con la tormenta interior que Goku había estado suprimiendo. El aeropuerto de Narita bullía con actividad matutina cuando llegó, su equipaje reducido a una sola maleta grande y una mochila con sus pertenencias esenciales. Takeshi había insistido en acompañarlo hasta la puerta de embarque, parloteando nerviosamente sobre todos los detalles logísticos que Goku había memorizado días atrás. El estudio enviará a alguien para recogerte en Lax, decía Takeshi mientras caminaban entre la multitud. Te llevarán directamente al apartamento que han preparado. Está en el centro de la ciudad, cerca de donde filmarán la mayoría de las escenas. Mañana tienes una reunión con Hiroaki para discutir el personaje, y pasado mañana es la primera lectura de guión con el resto del elenco. Lo sé, respondió Goku. Me enviaste el itinerario 7 veces. ¿7? Estaba seguro de que eran solo 6. 7. Conté. Takeshi tuvo la decencia de lucir avergonzado. Llegaron a la puerta de embarque con tiempo de sobra, y fue entonces cuando el manager finalmente dejó caer su fachada de profesionalismo para revelar la genuina preocupación que había estado ocultando. Goku dijo, su voz bajando a un tono que solo usaba en conversaciones serias, sé que esto no es lo que querías. Sé que Hollywood te resulta incómodo. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que te darás una oportunidad. Goku frunció el ceño ligeramente. ¿Una oportunidad para qué? Para ser feliz, respondió Takeshi sin dudar. Has pasado tanto tiempo construyendo muros a tu alrededor que creo que has olvidado cómo es la vida sin ellos. Esta serie, estas mujeres con las que trabajarás, podrían ser exactamente lo que necesitas para recordarlo. Antes de que Goku pudiera responder, la voz del sistema de altavoces anunció el inicio del embarque para su vuelo. Takeshi le dio un apretón en el hombro, un gesto de afecto que rara vez se permitía, y retrocedió un paso. Ve, dijo. Y no arruines esto. Goku casi sonrió. Casi. Haré lo que pueda. Y con esas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque, dejando atrás Japón y todo lo que conocía, adentrándose en un futuro que no podía predecir. El vuelo de 11 horas transcurrió en un estado de semiconsciencia para Goku. Había elegido un asiento junto a la ventana en primera clase cortesía del estudio y pasó la mayor parte del tiempo observando el océano Pacífico extenderse debajo como una sábana arrugada de azul infinito. Durmió intermitentemente, fragmentos de sueños que se disolvían tan pronto como trataba de aferrarlos. En uno, estaba de vuelta en aquel tejado, con 15 años y una eternidad de vacío extendiéndose frente a él. En otro, corría por un pasillo interminable mientras voces que no reconocía lo llamaban por un nombre que no era el suyo.
Cuando el avión finalmente comenzó su descenso hacia Los Ángeles, Goku experimentó algo que tardó varios segundos en identificar. Anticipación. Era una emoción extraña, casi olvidada. La sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo, algo que no podía controlar ni predecir. Y por primera vez en mucho tiempo, esa falta de control no le aterrorizaba. Y fascinante. Los Ángeles lo recibió con su característica mezcla de sol brillante y smog invisible, ese calor seco que hacía que cada respiración se sintiera ligeramente artificial. El aeropuerto era un caos de humanidad en movimiento, turistas arrastrando maletas, ejecutivos hablando por teléfono, familias intentando mantener juntos a niños hiperactivos y Goku navegó entre la multitud como un fantasma, invisible a pesar de su presencia imponente. Había algo en el que hacía que la gente instintivamente le abriera paso. No era intimidación, no exactamente. Era más bien esa aura de quietud absoluta que irradiaba, como si existiera en un plano ligeramente diferente al del resto del mundo. Encontró al chofer del estudio esperándolo en la zona de llegadas, un hombre de mediana edad sosteniendo un cartel con Son Goku escrito en letras negras. El viaje hasta el apartamento fue silencioso. Goku había dejado claro desde el principio que no estaba de humor para conversación y le dio la oportunidad de observar la ciudad a través de las ventanas tintadas del vehículo. Los Ángeles era exactamente como lo recordaba, una jungla de concreto y cristal salpicada de palmeras que parecían fuera de lugar, autopistas congestionadas que serpenteaban como arterias bloqueadas, y ese constante zumbido de actividad que nunca parecía disminuir sin importar la hora del día. El apartamento estaba en un edificio de lujo en el corazón de Downtown, uno de esos rascacielos de cristal que competían por altura con sus vecinos. El estudio había reservado el penthouse demasiado ostentoso para los gustos de Goku, pero no iba a quejarse y cuando finalmente estuvo solo entre esas paredes de diseño minimalista y ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, sintió algo de la tensión abandonar sus hombros. Tenía 24 horas antes de su reunión con Hiroaki. 24 horas para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Se duchó, se cambió de ropa, y se paró frente al espejo del baño para estudiar su reflejo. Sus ojos le devolvieron la mirada a esos pozos de oscuridad absoluta que habían fascinado y perturbado a partes iguales a todos los que los habían observado de cerca. Su cabello estaba húmedo, las puntas plateadas brillando bajo la luz artificial del baño como pequeñas estrellas atrapadas en un cielo nocturno. Era atractivo, lo sabía. La industria se lo había dicho innumerables veces, en comentarios que iban desde lo profesional hasta lo incómodamente personal. Su cuerpo era el resultado de años de disciplina, artes marciales desde la infancia, entrenamientos que habían esculpido cada músculo hasta la perfección, una dieta que priorizaba la función sobre el placer. A sus 1.88 metros de altura, dominaba la mayoría de las habitaciones en las que entraba. Su complexión era la de un atleta de élite, hombros anchos que se estrechaban hacia una cintura definida, brazos que sugerían una fuerza que rara vez necesitaba demostrar. Era, según los estándares de cualquier cultura, un espécimen físico impresionante. Y sin embargo, cuando Goku se miraba en el espejo, todo lo que veía era una cáscara. Un envoltorio atractivo para un interior que había pasado años vaciando de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Podía fingir romance, intimidad, conexión, durante 6 meses sin que esa actuación comenzara a filtrarse en su realidad? No lo sabía. Pero iba a descubrirlo. La noche cayó sobre Los Ángeles como un manto de terciopelo salpicado de luces artificiales, y Goku la pasó en el balcón del penthouse, observando la ciudad que sería su hogar durante los próximos 6 meses. Pensó en Jenna Ortega, cuyas actuaciones había visto fragmentariamente en pantallas de aeropuertos y salas de espera. Había algo en ella, una intensidad, una profundidad que trascendía la típica joven estrella de Hollywood. Sus ojos, oscuros como los suyos propios, parecían esconder secretos que Goku instintivamente quería descubrir. Pensó en Sidney Sweeney, cuya presencia en pantalla era como una llamarada que no podías dejar de mirar aunque supieras que te quemaría. Había visto fragmentos de su trabajo, y lo que más le había impresionado no era su belleza aunque era innegable, sino la valentía con la que se exponía emocionalmente, la disposición a ser vulnerable de maneras que Goku encontraba casi incomprensibles. Y pensó en Megan Fox, cuyo nombre había sido sinónimo de deseo durante más de una década. Había leído sobre su transformación reciente, sobre cómo había emergido de las cenizas de una carrera que muchos habían dado por terminada para reinventarse como algo más profundo, más complejo.
Era una superviviente, igual que él, aunque sus batallas habían sido peleadas en campos muy diferentes. 3 mujeres. 3 fuerzas que estaban a punto de colisionar con su existencia cuidadosamente controlada. Goku terminó su café ya frío, como siempre, y entró al apartamento para intentar dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Se quedó mirando el techo durante horas, escuchando el pulso distante de la ciudad, preguntándose qué diablos estaba haciendo allí. Y cuando finalmente la inconsciencia lo reclamó, sus últimos pensamientos fueron sobre el favor que estaba pagando, y sobre el hombre que lo había salvado hace 5 años sin siquiera saber que lo estaba haciendo. La mañana siguiente llegó con la brutalidad característica del jet lag, arrancando a Goku del sueño a las 4 de la madrugada hora local. Se dio por vencido en su intento de volver a dormir a las 5, y pasó las siguientes horas ejercitándose en el gimnasio del edificio y repasando el guión hasta que podía recitar diálogos enteros de memoria. La reunión con Hiroaki estaba programada para las 11, en las oficinas del estudio que producía la serie. Goku llegó 15 minutos antes. La puntualidad era una de las pocas cosas en las que nunca comprometía y fue conducido a través de un laberinto de pasillos hasta una oficina amplia donde el hombre que había cambiado su vida lo esperaba con una sonrisa que no había cambiado en 5 años. Hiroaki Tanaka tenía 53 años, cabello gris que había sido negro en otra vida, y ojos que brillaban con una mezcla de creatividad y locura que Goku siempre había encontrado reconfortante. Vestía casual jeans, una camisa de lino arrugada, zapatillas que habían visto mejores días y se levantó de su silla para abrazar a Goku con la familiaridad de un padre recibiendo a un hijo perdido. Mira esto, dijo Hiroaki, retrocediendo un paso para observar a Goku de arriba a abajo. El niño del tejado, convertido en hombre. Goku sintió algo cálido expandirse en su pecho, una emoción que rara vez se permitía. Hiroaki-san respondió, inclinando la cabeza en señal de respeto. Ha pasado tiempo. Demasiado tiempo. Café. Por favor. Se sentaron en sillones enfrentados mientras Hiroaki servía café de una cafetera que parecía más vieja que ambos juntos. El silencio entre ellos era cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Supongo que te estarás preguntando por qué elegí este proyecto para cobrar mi favor, dijo Hiroaki finalmente, sus ojos fijos en Goku con esa intensidad que el joven recordaba tan bien. La pregunta cruzó mi mente. La respuesta es simple, porque creo que te destruirá. Goku parpadeó, genuinamente sorprendido por primera vez en mucho tiempo. ¿Destruirme? En el mejor sentido posible. Hiroaki se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Hace 5 años, te encontré en un tejado, preparándote para abandonar una vida que apenas habías comenzado a vivir. Te salvé. No, eso no es correcto. Te di la oportunidad de salvarte a ti mismo. Y lo hiciste. Sobreviviste. Goku no dijo nada. Las palabras de Hiroaki lo habían clavado en su asiento como alfileres atravesando una mariposa. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, Goku. Y eso es lo que has estado haciendo estos últimos 5 años. Sobreviviendo. Existiendo. Moviéndote a través del mundo como un fantasma que no puede ser tocado ni tocar a nadie. Funcionó para mí. De verdad. Hiroaki arqueó una ceja escéptica. ¿Eres feliz? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Este proyecto, continuó Hiroaki, te va a forzar a sentir. Las mujeres con las que trabajarás son extraordinarias, no solo como actrices, sino como seres humanos. Y el tipo de escenas que filmarás, no podrás esconderte detrás de técnica y profesionalismo. Vas a tener que abrirte, Goku. Vas a tener que ser vulnerable. ¿Y si no puedo? Entonces fracasarás. Y tanto tú como yo sabemos que nunca has tolerado el fracaso. Era una manipulación, Goku lo reconocía. Una manipulación brillante, calculada para presionar exactamente los botones correctos. Pero eso no la hacía menos efectiva. Hiroaki le estaba dando un ultimátum disfrazado de oportunidad, evolucionar o marchitarse. La lectura de guiones mañana, dijo Hiroaki, cambiando de tono como si la conversación anterior nunca hubiera ocurrido. Conocerás al elenco principal entonces. Te recomiendo que te prepares mentalmente. ¿Prepararme para qué exactamente? Hiroaki sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que algo en el estómago de Goku se retorciera con anticipación. Ya lo verás. Esa noche, Goku soñó con 3 pares de ojos, unos oscuros como los suyos, penetrantes y llenos de secretos, otros azules como el cielo de verano, brillantes con una luz que amenazaba con cegarlo, y unos verdes como jade antiguo, que lo miraban con una intensidad que le robaba el aliento.
Se despertó sudando, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, y supo con esa certeza absoluta que a veces lo invadía que su vida nunca volvería a ser la misma. El favor había sido cobrado. La tortura exquisita estaba a punto de comenzar. Fin del prólogo.